que vaya a ella abriendo mejor esta sesión. Gracias, Carla. Hola a todas, a todos. Espero que estén bien. Ya llegamos a la última sesión de este curso. Para los que ya han estado presentes, en primera sesión vimos un módulo introductorio, ¿verdad? ¿Para qué hacer para qué hacemos lo que hacemos, básicamente? En la segunda sesión vimos qué potenciales limitaciones teníamos desde el punto de vista regulatorio y qué herramientas también nos permitía el ordenamiento jurídico usar para digitalizar y compartir los objetos o el patrimonio que nosotros estamos digitalizando. Y en esta última sesión, la idea es que podamos revisar dos casos exitosos, podríamos decir, de digitalización patrimonial. Vamos a tener con nosotros a Víctor Quesada, licenciado en Lengua y Literatura Hispánica, diplomado en Periodismo Digital y Gestión de Medios de Internet, Patrimonio Cultural y Archivística. Y desde 2015 se desempeña como editor del área de Literatura, Arte, Música de Memoria Chilena. También tenemos con nosotros a Jorge Gemeto, codirector y docente de Ártica, licenciado en Psicología. Su trabajo se orienta a crear y dinamizar espacios en la web para libertad de expresión y diversidad cultural. Y también a Nat Hernández Clavijo, analista de tecnología y datos abiertos de Wikimedistas Uruguay. Vamos a comenzar con Víctor y luego vamos a pasar al caso uruguayo. Van a tener cerca de 20-25 minutos para poder hacer sus exposiciones y nosotros vamos a estar recopilando todas sus preguntas en el chat, en un documento, y para poder hacer todas esas preguntas a los expositores al final de la sesión. Víctor, adelante, el Zoom es tuyo. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a estas jornadas. Como les contaba Felipe, yo soy eh, editor de Memoria Chilena desde el año 2015. Y Memoria Chilena, para los que no lo conocen, es un sitio web de la Biblioteca Nacional de Chile. En particular, presenta las colecciones bibliográficas de la biblioteca. Tenía preparado una... Espera un segundo porque voy a compartir pantalla, ¿ya? Una exposición que espero sea breve, pero a veces sucede el asunto este de que... ¿Pueden ver la pantalla? ¿Me avisan si sí o no? Sí, sí, se ve. Y si hago este cambio, ¿pueden ver la nueva pantalla? O sea, la nueva ventana. ¿O no? Sí, también. Súper. Bueno, entonces les voy a hablar un poco de la experiencia de memoria chilena, pero no desde el punto de vista desde el producto, digamos, desde el sitio web, que es un sitio web, sino más bien sobre los procesos de trabajo y la digitalización entre esos procesos. Entonces, antes de comenzar a hablar de memoria chilena propiamente tal, quisiera hacer una breve reflexión sobre las preguntas que motivan esta instancia, desde el punto de vista de las instituciones culturales patrimoniales, por llamarlo de alguna forma, que es donde yo trabajo, la Biblioteca Nacional de Chile. Estas preguntas, por el propósito y los destinatarios y destinatarias, son preguntas que me parecen interesantes respecto de la digitalización, pues así como en toda instancia comunicativa, deberían estar al centro de cualquier esfuerzo por generar relaciones que sean más expeditas, accesibles y fructíferas entre el patrimonio digital, en este caso, y los diversos colectivos y grupos que conforman eso que entendemos como sociedad o ciudadanía. Eso como primer punto. Respecto de la pregunta del para qué digitalizamos, o para qué se digitaliza, desde el punto de vista de las instituciones culturales, y hablo en términos muy amplios, la digitalización la podemos entender como una herramienta que sirve para promover el acceso a las colecciones que bibliotecas, archivos y museos salvaguardan y también difunden, con el objetivo de superar las barreras de la distancia en primer lugar, pero también barreras sociales y educacionales, por ejemplo, y con ello generar condiciones para hacer cumplir el derecho que tenemos todas las personas, el derecho a la información y al conocimiento. Ese es un poco
el para qué se digitalizaría desde un punto de vista institucional. También está la pregunta del para quiénes o los destinatarios. Respecto a esta pregunta, los servicios digitales de instituciones como la Biblioteca Nacional están pensados, y hablo de nuevo en términos muy abstractos, para usuarias y usuarios que, aunque son muy diversos, poseen ciertas competencias, habilidades y cierta familiaridad con entornos digitales. Esto hay que tenerlo muy claro. No todo el mundo tiene las mismas competencias, ni las mismas habilidades, ni la misma experiencia de mundo para enfrentarse a lo que podemos llamar patrimonio digital. Estas son respuestas generales también y abstractas, como dije, en las que se podría continuar indagando como todos sabemos. Pero me interesa resaltar otra pregunta que parece quedar como en vilo o reverberando respecto de estas otras dos, que es aquella pregunta específica por la digitalización, digamos. ¿Qué es digitalizar? Seguramente ustedes ya tienen sus propias respuestas sobre qué es digitalizar, pero yo podría contestar desde mi experiencia que depende. En lo que sigue valgo en la salvedad porque voy a hablar simplemente de las diapositivas que siguen de la digitalización de documentos físicos. No hablaré necesariamente de objetos de naturaleza digital. Entonces podríamos entender la digitalización como un proceso técnico a partir de este esquema que les presento, de codificación de un original en una copia a partir de la captura digital de un objeto físico que se realiza por medio de máquinas adecuadas para esto, como puede ser, por ejemplo, un celular o un robot, digamos. Este esquema sugiere que mediante este proceso de codificación se aseguraría cierta continuidad entre objeto físico y su copia, al menos la continuidad del contenido, digamos. Después podríamos ver otro tipo de esquema para pensar la digitalización, em, que podría ser entendida como ese proceso técnico de codificación de un original en un archivo digital y su posterior decodificación a partir de una copia de consulta, que es aquella a la que acceden los potenciales usuarios o usuarias de la digitalización. Es interesante notar aquí primero la alusión a una dimensión receptora y segundo, que la continuidad entre original y copia que se establecía en el primer esquema está aquí mediada por un archivo digital, entendido como producto de la captura digital. Podríamos también avanzar a un tercer esquema de representación, un poco más complejo, por lo que la digitalización puede ser entendida como un trío de relaciones dinámicas, por decirlo de alguna manera. Relaciones entre el original y el archivo digital por medio del proceso de digitalización o captura, entre el archivo digital y la copia de consulta mediante la visualización generada en una pantalla con la que interactúan usuarias y usuarios, y entre la copia de consulta y el original a partir de interpretaciones o de las interpretaciones que generan esos mismos usuarios, imprimiéndole de paso valor a los objetos. Aquí estaría la dimensión patrimonial propiamente tal. Este esquema me parece productivo, primero, porque la dimensión lectora, receptora o usuaria tiene mayor presencia, ya que es necesaria la interacción e interpretación de sujetos. Y segundo, porque atiende el problema o el falso problema de la continuidad o de la fidelidad con el objeto físico, el que siempre es recuperable en algún aspecto a partir de la interpretación, es decir, gracias al bagaje cultural, la curiosidad, la actitud interrogativa o la investigación en términos amplios que pueden generar lectores y lectoras. Memoria Chilena en ese sentido es un ejemplo de esa relación con el original y la digitalización a partir de la investigación. Em, Como me interesa sugerir entonces, estas preguntas que parecen tan simples, por supuesto, son apenas puntos de partida. En realidad envuelven problemas de varias dimensiones, como ya lo han visto en otras sesiones, la dimensión legal, de derechos ciudadanos, dimensiones tecnológicas, también de acceso y uso, de accesibilidad y de interpretación, que son dimensiones con las que nos encontramos en el trabajo específico de Memoria Chilena, el que consiste en presentar las colecciones de la Biblioteca Nacional utilizando la investigación y la digitalización con el objetivo de habilitar entre los usuarios y las usuarias del portal la lectura de esas colecciones y su interpretación, así como otros usos posibles.
Tras este paréntesis introductorio, ahora voy a hablar exclusivamente de memoria chilena, pero quiero dejar en claro que este es solo uno de los servicios digitales de la Biblioteca Nacional de Chile, o que la biblioteca ha venido implementando desde el año 2003, que es la fecha de lanzamiento del sitio web Memoria Chilena. Entre otros servicios, por ejemplo, para que puedan saber un poco, les invito a que naveguen por bibliotecanacionaldigital.gov.cl, donde pueden descubrir, por ejemplo, el catálogo Descubre, el mismo repositorio de la Biblioteca Nacional Digital, el sitio web Chile para Niños, que es, digamos, un sitio web dirigido a las infancias, donde se presenta el patrimonio o las colecciones de la Biblioteca Nacional. También los quiero remitir, si es que tienen un momento, o luego Carla nos puede ayudar con el enlace a que vean la presentación que el 2021 realizó la coordinadora de los sitios web de la Biblioteca Nacional, Daniela Chute, durante el seminario de buenas prácticas digitales que está disponible en el canal de YouTube de Wikimedia Chile, donde hay muy interesante y más específico respecto de los servicios de Biblioteca Nacional Digital y de Memoria Chilena. Bueno, Memoria Chilena, como les decía, es un sitio web que tiene por objetivo presentar las colecciones de la Biblioteca Nacional a partir de la investigación y la digitalización. Al producto de la investigación y la digitalización nosotros le llamamos minisitio. Un minisitio, en tanto tal, está compuesto como aquí estamos entrando a un minisitio, está compuesto por una selección documental que pueden ver, por ejemplo, la colección de La Estrella de Chile, que es una revista del siglo XIX vinculada al catolicismo y a intelectuales conservadores. También pueden ver un texto de presentación general de los aspectos del tema investigado y la selección documental, así como un conjunto de cápsulas en las que se desarrollan en profundidad o mayor profundidad dichos aspectos mencionados en la presentación y se presentan en términos más precisos los objetos digitales asociados, ofreciendo una entrada a sus contextos de producción o recepción, digamos. Adicionalmente, un minisitio cuenta con una cronología, una bibliografía y una sección de enlaces. Eso en términos, desde el punto de vista de la visualización, sería un minisitio, que es el producto al que llega todo el conjunto de actividades que nosotros realizamos en el equipo de trabajo de Memoria Chilena cotidianamente. Como decía, este es solo un punto de vista, es solo un punto de vista, y ahora quiero hablar un poco más de la trastienda, si podemos decirlo de alguna forma. Em, La trastienda de memoria chilena o el trabajo, como los esfuerzos cotidianos por establecer lineamientos, también procedimientos de trabajo y metodologías de trabajo. Entonces quiero hablar entonces de qué es un minisitio desde este punto de vista, desde el punto de vista de las funciones y los procesos de trabajo. Entonces voy a plantear 4 ideas bien breves para que podamos también ver un poco cómo es el trabajo por detrás. La primera idea entonces es que un minisitio es producto de un conjunto de procesos. O sea que para llegar a la publicación de un minisitio, que es lo que vimos recién, existen procesos, es decir, tareas y actividades concatenadas, desarrollados por un equipo de personas con diferentes roles. Podríamos entender, a partir de este esquema que les estoy mostrando ahora, de procesos y roles, entonces el flujo de trabajo de memoria chilena, en términos generales, como 4 grandes procesos concatenados, en los que personas investigan, otras personas digitalizan y catalogan, y otras personas difunden bajo la coordinación de la editora o editor del caso, que debe asegurar el cumplimiento de esos procesos. Una segunda idea es que un minisitio es producido en un contexto institucional. Esto a mí me parece muy importante, aunque quizás pueda parecer un poco fome, aburrido, digamos, pero sí es importante reconocer que el trabajo se realiza en un contexto institucional. Entonces, estos procesos de trabajo, aunque son acotados a la labor de un equipo de personas que, eh, digamos, de menos de 10 personas, se realiza en relación con otras unidades de la biblioteca. En este sentido, el trabajo participa de un contexto institucional y organizacional más amplio.
Por ejemplo, nosotros desde el punto de vista organizativo, Memoria Chilena es uno de los 3 sitios web junto con Biblioteca Nacional Digital y Chile para Niños, que forman parte de la unidad sitios web, que a su vez que a su vez comparte el Departamento de Colecciones Especiales y Digitales con otras 9 unidades. El Departamento de Colecciones Digitales es uno de los 8 departamentos de la Biblioteca Nacional. Este sería un poco el organigrama de la institución. Entonces nosotros trabajamos solo en un sitio web que es básicamente una unidad de una institución mucho, mucho más grande, que también tiene su propia historia. Una tercera idea que me parece importante también respecto del minisitio es que un minisitio es una huella de funciones históricas, como estoy tratando de sugerir. Estos procesos de trabajo, que recordemos, están inscritos en un contexto organizacional amplio y que tienen como producto un minisitio, contribuyen al cumplimiento de funciones específicas derivadas de la misión histórica de la Biblioteca Nacional, que consiste en reunir, preservar, investigar y difundir, así como en posibilitar el acceso a sus colecciones para todos los usuarios presenciales y remotos de la comunidad nacional e internacional que lo requieran. Esto según la última versión de la misión que aparece reflejada en la ley que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, promulgada en noviembre del 2017. Teniendo en consideración la misión histórica de la Biblioteca Nacional, entendemos que existen al menos 4 grandes funciones propias de la institución respecto de su acervo o sus colecciones, que es salvaguardar o reunirlas y preservarlas, investigar esas colecciones, hacer posible el acceso a esas colecciones y difundirlas. Cuarta idea, siguiendo este tránsito, es que un minisitio entonces es producto de funciones históricas ancladas a una misión institucional histórica. Entendido bajo esta lógica, el trabajo de Memoria Chilena entonces consiste en investigar y difundir las colecciones de la Biblioteca Nacional, haciendo posible el acceso a estas por medio de la digitalización, la catalogación y su puesta en línea. Entonces me parece relevante destacar que las acciones, tareas y actividades organizadas como procesos que son emprendidas por el equipo de trabajo de Memoria Chilena, aunque parezcan muy nuevas o muy contemporáneas, corresponden en la dimensión de las colecciones digitales a las funciones históricas de la Biblioteca Nacional. No son una novedad en ese sentido, desde el punto de vista institucional o funcional, no constituyen una novedad, sino que son una nueva forma de trabajo que responde al mismo horizonte, digamos. Teniendo desde este punto de vista de las funciones y la misión histórica de la biblioteca, podríamos organizar los procesos de trabajo, o sea, podríamos entender el trabajo de memoria chilena a partir de 6 procesos que responden a tres de las grandes funciones de la Biblioteca Nacional, que son investigar, posibilitar el acceso y difundir. Dentro de la función de posibilitar el acceso, la digitalización sería uno de esos grandes procesos que eh, eh, nos permite hacer visibles y accesibles las colecciones de la Biblioteca Nacional. Si queremos ir un poco más o plantear ese esquema de una manera un poco más dinámica, podríamos pensar también este tipo de representación en las que, siguiendo esta idea, el trabajo de memoria chilena podría representarse de la siguiente manera, a partir de 6 procesos de trabajo concatenados, que son expresión de 3 funciones institucionales, que van desde la definición de un temario, pasando por la investigación o el desarrollo de investigaciones, que se materializa en contenidos lingüísticos, que son las investigaciones propiamente tales, por un lado, y por otro lado, en procesos de digitalización y catalogación de selecciones documentales para su posterior publicación y difusión en los sitios web de la biblioteca, pero también a través de redes sociales principalmente. También hay otras estrategias de difusión, pero las que usualmente o cotidianamente se usan son aquellas. La redacción de noticias, por ejemplo, y también los posts en Twitter y Facebook. E Instagram también tiene la Biblioteca Nacional, no Memoria Chilena. Disculpa, Víctor, 5 minutos
para llegar al tiempo. Bueno, solo estaba a punto de terminar, quizás fue un poco rápido, pero lo que me interesa resaltar de todo esto, así como a manera de, no sé si de buenas prácticas, pero sí de consejos que yo les podría dar o relevar a partir de la experiencia de trabajo que hemos venido teniendo a partir del diálogo desde el 2015 en Memoria Chilena y en la Biblioteca Nacional, es que desde el punto de vista de las instituciones del patrimonio es muy importante, quizás desde cualquier trabajo, digamos, de cualquier grupo, en cualquier grupo de trabajo, en cualquier institución, es muy relevante conocer dónde estamos trabajando, a qué misión y propósito respondemos con nuestro trabajo. Eso es muy, muy, muy relevante, porque uno no habla desde sí mismo. Uno cuando habla o trabaja, lo hace en representación. Entonces hay una dimensión de representación y de identidad que es importante también ahí no perderla de vista. Luego también es importante identificar y sistematizar los roles, tareas, actividades y procesos mediante los que llevamos a cabo el trabajo cotidianamente. Luego también es muy, muy importante, y espero que haya quedado un poco claro a partir de lo que traté de presentar al comienzo, es muy importante que la digitalización es una instancia de comunicación y por tanto es necesario considerar la dimensión lectora o la dimensión de los usuarios. También es importante que usuarios y usuarias se relacionen con las colecciones digitales o los conjuntos de documentos digitales por medio de plataformas, los visualizan, digamos. Y luego, por último, que usuarias y usuarios tienen ciertas habilidades y experiencias propias, a partir de las que transforman, interpretan y ponen en valor dichas colecciones como ejercicio de derechos ciudadanos. Esto es muy importante porque, si bien las instituciones patrimoniales tienen como misión preservar y promover el patrimonio no solo se construye desde las instituciones, sino que también se construye desde la ciudadanía, desde los grupos y colectivos, desde las disidencias y también desde otros lugares. Entonces también es importante este trabajo y sobre todo la elección de trabajar con patrimonio cultural común es muy importante porque permite que las personas puedan hacerse dueñas de esas colecciones y generar conocimiento más allá de la producción institucional. Eso un poco en general es mi presentación. Muchas gracias, Víctor. Estaba con problemas para desbloquear el micrófono. Gracias, Víctor, por la presentación. Súper interesante. Me imagino que muchos tienen preguntas respecto de la labor de Memoria Chilena, así que estamos recopilando las preguntas a través del chat. Nuevamente, muchas gracias, Víctor, por la presentación. Y ahora los dejo con Jorge y Natalia, que nos van a hablar de una experiencia en Uruguay respecto a la digitalización de patrimonio. Buenas, ¿qué tal? En realidad, el que más les va a hablar de la experiencia de digitalización en sí misma es Jorge, pero es necesario, entendemos, para contarles acerca de este proyecto que estuvieron llevando adelante, contarles previamente qué es Wikidata, como para tener bueno, una idea de cómo funciona el proyecto Paulina, el proyecto que vamos a ver a continuación. Así que bueno, me toca la tarea un poco difícil para mí de contarles qué es Wikidata en muy poquitito tiempo. Voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Y bueno, ya les comparto mi pantalla. A ver, perdón que voy a compartir la pantalla completa en principio, pero es lo que me queda más. Va, no, les va a quedar muy feo, ¿verdad? Se van a ver a ustedes mismos. Así que a ver si puedo hacerlo de otra manera. A ver, ahí va. Acá estamos. Bueno, ahí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, ¿Sí? sí, sí. Ok, bien, bueno, ante todo les voy a decir que si les causa curiosidad saber más de Wikidata después de esta presentación, por favor vayan a wikidata.org, explórenla, pueden ir a wikidata.org ahora mismo también.
Y si buscan, por ejemplo, en YouTube, van a ver que hay unos cuantos videos explicando más en profundidad qué es Wikidata, para tratar de hacerlo lo más rápido y ágil posible. A esto voy a decir un montón de cosas que quizás son demasiado generales o no del todo precisas, pero lo principal es que se lleven una idea general de esto. Y voy a empezar por decirles que hacerles unas cuantas analogías con Wikipedia. En realidad, Wikipedia, como probablemente ya saben, es la enciclopedia libre dentro de los proyectos Wikimedia. Y podríamos decir que Wikidata, bueno, Wikidata es un proyecto hermano y podríamos decir que así como Wikipedia es la enciclopedia o Wikimedia Commons es el repositorio multimedia dentro del movimiento de los proyectos Wikimedia, Wikidata vendría a ser el equivalente a ellos, pero como base de datos. Es una base de datos libre, abierta y multilingüe. Igual que los otros proyectos, la idea es que todos podamos contribuir, corregir, agregar cosas a la información que está ahí, siempre con referencias adecuadas y siguiendo algunos criterios propios del proyecto. En Wikipedia ustedes encuentran como elemento mínimo, por decirlo de alguna manera, el artículo enciclopédico, mientras que en Wikidata el análogo a eso o el elemento mínimo que pueden encontrar se llama justamente elemento o ítem. ¿Y qué puede ser un elemento? Bueno, por decirlo de alguna manera muy amplia y no del todo precisa, como les digo, un elemento en Wikidata puede ser casi que cualquier entidad material o conceptual claramente identificable. Wikidata como proyecto tiene sus propios criterios de relevancia de qué cosas ameritan ser un elemento y qué no, pero por decirlo de alguna manera, digamos que esto, que si ustedes pueden identificar claramente una entidad material o conceptual, esto puede estar en Wikidata. Y con eso queremos decir que en Wikidata hay elementos que son especies, hay elementos que son libros, que son obras, instituciones, personas, hechos históricos, prácticamente todo tipo de cosas pueden estar en Wikidata. Vamos a ir a ver la página de uno de estos elementos justamente. Vamos a ir a wikidata.org y voy a buscar, por ejemplo, a Marosa Di Giorgio, que no sé si la conocen, es una escritora uruguaya. Ustedes cuando entren a wikidata.org por primera vez van a ver todo en inglés, pero una vez que se loguean, que lo pueden hacer con su usuario de Wikipedia, si ya tienen, o de Wikimedia Commons, es el mismo usuario para todos los proyectos, y una vez que se loguean pueden elegir acá en qué idioma ven las cosas. Yo lo tengo configurado para verlo en español, y acá tengo el elemento de Marosa Di Giorgio. Vieron que en lugar de ver párrafos, como veríamos en Wikipedia, que vayan describiendo a esta persona, que vayan escribiendo su biografía, yo lo que tengo acá no es texto en lenguaje natural, sino que tengo como ternas de datos. Tengo instancia de ser humano. Cada una de estas declaraciones tiene como sujeto a Marosa, a esta persona, y la va describiendo con distintos verbos, podríamos decirle, o propiedades. Marosa Di Giorgio es un ser humano. Marosa Di Giorgio tenía esta imagen, o se veía así. Marosa Di Giorgio es de sexo o género femenino. Todas estas declaraciones las vemos así separadamente porque son datos estructurados. O sea, yo no puedo venir acá y poner información sobre Marosa de la manera en que a mí se me antoje o me parezca mejor o escribiéndola libremente, sino que si yo tengo un punto de información sobre ella, un dato sobre ella, voy a poder expresarlo únicamente a través de estas propiedades que ya están estandarizadas. Uno puede ir creando nuevas propiedades, pero en general lo que hacemos es como reutilizar las propiedades que ya existen. Entonces por eso alguien pudo venir acá y declarar en algún momento la fecha de fallecimiento con determinado valor, el lugar de fallecimiento, distintas propiedades que van describiendo al ítem en cuestión, en este caso Marosa. Y como les decía, igual que los otros proyectos Wikimedia, en Wikidata uno puede venir acá y añadir sus propias declaraciones, puede ir sumando información a este elemento. No sé si ven con bastante zoom mi pantalla o no. Y también podría editar un dato, si encuentra que un dato está mal, podría añadir una referencia, si yo encuentro un lugar donde esté declarado un dato que ahora no esté referenciado, le puedo agregar una referencia también.
Bueno, cada uno de los elementos, Marosa, igual que todos los elementos que están en Wikidata, tienen un identificador único que en Wikidata es una Q con un numerito. Y también las propiedades tienen su identificador único, que es una P con un numerito. Es decir, la máquina por dentro reconoce a esta propiedad, instancia D, como P31, y Amarosa la reconoce no con una etiqueta en mi idioma ni en ningún idioma, sino que la reconoce con este numerito. Acá tengo un esquemita que representa esto y van a ver que muchas de las propiedades con las que yo describo a Marosa, a su vez su valor es otro elemento de Wikidata. Por ejemplo, si yo vengo acá a la propiedad que me dice su país de nacionalidad, voy a ver que el valor es Uruguay, y Uruguay, si yo lo cliqueo, voy a ver que es a su vez otro elemento de Wikidata que también está descrito con sus propias declaraciones, sus propias propiedades. Bien. Esto nos representa una ventaja, por ejemplo, si lo comparamos con Wikipedia. ¿Por qué? Porque si yo fuera al artículo de ella, de la Wikipedia en español, que está escrito y existe, yo como persona que sé leer español lo puedo entender y como persona que sabe escribir español lo puedo editar, pero una persona que no conozca español no va a poder hacer lo mismo, no va a poder ni leer este artículo ni editarlo, y no necesariamente porque exista el artículo en español va a existir en las otras Wikipedias, obviamente, ¿no? Cada una es como independiente. En cambio, en Wikidata, la ventaja de venir y agregar información a Wikidata es que personas de distintos idiomas pueden entender Wikidata, porque yo acá, por ejemplo, lo tengo configurado en español, pero si me pasara, por ejemplo, al portugués, a ver, que lo tengo por acá, vieron que algunas veces nos vamos a encontrar algunos datitos que no se traducen, pero en general la gran mayoría de las veces vamos a ver que todas las propiedades se traducen al otro idioma que yo elija y que la gran mayoría de los elementos están también traducidos al idioma que yo elija. Entonces, este elemento de Wikidata y todos los elementos de Wikidata, en general las personas de distintos idiomas van a poder leerlos y editarlos. Y también una cosa que nos resulta muy importante, que le da mucha potencia a Wikidata, es que las computadoras también pueden leer y editar Wikidata. Por esto que les decía de que para Wikidata, Marosa y Giorgio no es un nombre, no es una serie de palabras en lenguaje natural, y Uruguay tampoco, sino que para la computadora cada elemento es un identificador único, un Q con un numerito, y cada propiedad también tiene su identificador único. Entonces, las computadoras, los programas, pueden identificar claramente las propiedades y los elementos a los cuales me estoy refiriendo, y con eso podemos programar distintas cosas por sobre Wikidata y podemos consultar Wikidata desde de distintos programas que armemos. Wikidata, entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque me permite hacerle a Wikidata, vamos a hablar al español, me permite hacerle a Wikidata distintas preguntas complejas. Por ejemplo, a Wikidata yo le podría preguntar cuáles son las obras de Marosa y Giorgio, pero también como tengo todas estas propiedades y como están siguiendo una estructura que la computadora entiende, puedo hacerle preguntas más complejas, como por ejemplo, cuáles son las autoras de las obras de todas las autoras uruguayas. O puedo pedirle una lista de todas las autoras uruguayas. O puedo complejizar esas preguntas y preguntarle por todas las obras que están en el dominio público de autoras latinoamericanas. Obviamente que estas preguntas, estas respuestas que me da Wikidata van a ser tan buenas y tan completas como es la información que está en Wikidata, y no está toda la información del mundo, pero sí las vamos sumando de a poco y completando y corrigiendo y referenciando entre todos quienes contribuimos a Wikidata. Una cosa más que les quería contar, y con esto cierro, y por favor, si no van quedando claras las cosas, nos preguntan, es que Wikidata es muy útil y muy potente también porque nos permite interconectar los distintos proyectos Wikimedia entre sí. Si ustedes van acá abajo en un elemento, van a ver que hay una sección, y naveguen por distintos elementos para verlo, en que Wikidata nos lista los artículos de Wikipedia de este tema que estamos viendo en todas las Wikipedias.
Vieron que la gran mayoría de estos artículos se llaman igual porque estamos hablando de una persona, pero como todos los idiomas son distintos y tenemos distintas maneras de nombrar las cosas, no es muy fácil darse cuenta, o no siempre va a ser fácil darse cuenta de qué artículo de Wikipedia, en las distintas Wikipedias, describe a esta persona. Lo mismo pasa con Wikimedia Commons. No necesariamente es fácil darnos cuenta de cuál categoría de Commons contiene contenidos multimedia referentes a esta persona. Entonces, Wikidata nos permite nuclear todos esos proyectos y decir, bueno, sobre este tema, en Wikimedia Commons vas a encontrar fotos de este tema con esta categoría. En la Wikipedia en tal idioma lo vas a encontrar con este nombre. Y en la Wikipedia en español con este otro nombre. Además, Wikidata es una base de datos, porque esto mismo que hace interconectar los proyectos Wikimedia entre sí, también nos conecta con bases de datos externas. Entonces, si yo vengo a esta parte de identificadores, que son igual que las propiedades y también puedo editarlas y agregar nuevas, tengo con qué número o con qué identificador encontraría yo información sobre Marosa y Giorgio o sobre cualquier otro tema en otras bases de datos. Entonces, quizás ustedes están más familiarizados que yo con estos identificadores. Tengo el identificador BIAF, ISNI y distintos identificadores de Marosa. Recientemente ahora también tenemos el identificador de Marosa y Giorgio en la Biblioteca Nacional de Uruguay. Entonces, esto me permite también hacer consultas no solamente dentro de los proyectos Wikimedia, sino que eventualmente podría programar algo que vaya a buscar información sobre este mismo tema a otras bases de datos usando estas declaraciones que están acá. Y bueno, creo que con eso ya podemos ver. Ah, tengo una cosita más, que te las digo muy rapidito, que es que también se pueden agregar datos estructurados a Commons. No sé si esto lo han visto a lo largo del curso, algo de su vida de multimedia a Commons, pero en el repositorio de contenidos multimedia de los proyectos Wikimedia, que es Wikimedia Commons, hay una partecita en la que podemos ver datos estructurados de los archivos. Y estos datos estructurados tienen una estructura justamente muy parecida a la de Wikidata y utilizan Wikidata para poder mostrar datos estructurados acerca de la imagen. Por ejemplo, nosotros acá tenemos imágenes que subimos del Museo Nacional de Historia Natural de Uruguay y cada fotito dice qué cosa está representado en la imagen y son especies que fuimos uniendo ahí. Esto es un aguaraguazú, ¿qué era? Sí, es una guaraguazú. Si tocamos en la partecita de datos estructurados, acá vemos los datos estructurados del archivo y si vamos acá, vamos a ver toda la ficha de la guaraguazú en Wikidata y así vamos agregando también distintos datos estructurados que tienen toda esa potencia de que las máquinas y de personas de cualquier idioma lo puedan consultar, también describiendo estas imágenes. Esto es un ejemplo, si quieren pueden navegar esta categoría de fotos que subimos y también hemos subido fotos, las fotos de dominio público del Centro de Fotografía de Montevideo a Wikimedia Commons, agregándole también los datos estructurados que dan una gran potencia para poder encontrar las imágenes, para poder, para que sean más accesibles, para que las máquinas puedan saber qué aparece en cada foto entre otras cosas. Así que bueno, dejo por ahí, me extendí demasiado ya y te paso, Jorge, para que muestres Paulina. Gracias, Nat. No, me viene bárbaro que te hayas extendido porque todo lo que contaste sirve para entender de qué se trata el proyecto este que voy a mostrar ahora, en el que estamos trabajando. Em, Les voy a también a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Bueno, espero que acá estén viendo. Em, voy a intercalar la presentación con un poco de también mostrar la herramienta, eh, navegar un poquito la herramienta. Bueno, les cuento un poco de qué se trata Paulina, cuyo subtítulo es Datos para el dominio público. ¿Mm? Bueno, el problema que tratamos de abordar con esta herramienta es la cuestión
de cómo descubrir autores y obras y poder conocer el estado de derecho de autor de las obras, ¿no? De la manera lo más sencilla posible, atendiendo a la complejidad, ¿no? de la legislación de derecho de autor y de los regímenes, diferentes regímenes nacionales, y bueno, y la complejidad que agrega el hecho de que que Internet es un espacio global, pero las leyes de derecho de autor son territoriales, ¿no? Hay plazos de derecho de autor que además son muy, muy extensos. En la mayoría de nuestros países faltan datos confiables y claros sobre qué obras están disponibles en dominio público, o muchas obras son huérfanas en nuestro país, es decir, que no podemos identificar a los autores y saber, por lo tanto, si las obras están en dominio público. Y bueno, y este problema afecta tanto a instituciones culturales como a personas usuarias, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo abordar esta cuestión? Nosotros llegamos a la conclusión de que Wikidata es una manera, es una de las maneras más interesantes. Anteriormente, yo tengo experiencia desde hace unos 10 años, empecé acá en Uruguay un proyecto que trataba de abordar este mismo problema, agregando datos de distintas bibliografías y de bases de datos más parciales, por ejemplo, de distintas disciplinas, y tratando de construir esta información a través de fichas de autores y obras, con un pequeño grupo de personas voluntarias y un gestor de contenidos local, ¿no? O sea, montar un pequeño sitio web y tratar de hacerlo de manera local. La ventaja de Uruguay es que es un país chico, entonces la tarea nos parecía bastante abordable para un pequeño grupo de voluntarios. Bueno, la cuestión es que empezamos a ver que incluso en Uruguay esta tarea como que se nos iba de las manos, la cantidad de fuentes a consultar, tanto para autores, pero sobre todo también para obras, era como gigantesca. También mantener actualizada esa información, no solamente es buscarlo una vez y agregar la información a una base de datos, sino que es mantener todo actualizado, que funcione, y a medida que va escalando el proyecto, poder que se sostenga, ¿no? Entonces empezamos a ver cada vez más que ese enfoque nos estaba generando problemas, y empezamos a ver que Wikidata podía ser una manera de solucionar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque Wikidata tiene varias ventajas sobre este otro enfoque que les contaba, que es global, es colaborativa. Es colaborativa, estoy hablando de muchas personas colaborando desde todas partes del mundo, no solamente un pequeño grupo de personas. Y está conectada a otras bases de datos a través de identificadores, que es un poco lo que contaba Nat. Pero bueno, también estaba la otra parte de Wikidata, o sea, las limitaciones que le veíamos a Wikidata para afrontar un proyecto como este. Por un lado, que como contó Nat, Wikidata es una base de datos generalista, ¿no? O sea, que no trabaja solamente sobre este tema, no está especializada en el dominio público, aunque tiene muchas propiedades, como contaba Nat, de distintas P's, donde se aborda la cuestión del dominio público, del Estado de Derecho a Autor, etcétera, pero no está especializada en eso, ¿no? Por otro lado, como vimos, la interfaz no está tampoco especialmente diseñada para mostrar, para comunicar, un poco como decía Víctor, cuando queremos comunicar esto, no está especializada para esto, porque bueno, es sobre todo una base de datos que no tiene esa otra interfaz más de cara al usuario. Y por último, y quizá lo más importante, si bien es colaborativa, si bien es global, si bien hay muchísima gente trabajando voluntariamente, de todas maneras hay huecos de información gigantescos sobre este tema, especialmente en nuestros países, ¿no? Hace falta, o sea,
seguir completando esa información porque todavía está muy incompleta, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta las ventajas y las limitaciones, es que pensamos en un proyecto como Paulina. Paulina en este momento es un sitio web, como ven acá. Ahora lo que voy a tratar de hacer es ir mostrándoles de qué se trata. Lo que permite es, acá lo que ven, esta pantalla, ahora voy a ir a la página web, esta pantalla es como una interfaz que interactúa con los datos de Wikidata a través de una interfaz que provee la propia Wikidata, provee una interfaz de programación para que las aplicaciones puedan consultar los datos sin tener que pasar por el navegador, ¿no? Que se lo pueda consultar directamente desde la aplicación. Entonces, lo que vemos acá es, vamos a estar haciendo cosas parecidas a las que hacía Nat, navegando en Wikidata, pero a través de una aplicación externa. Entonces lo que permite Paulina es buscar entre autores y obras. También brinda algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a... vamos a buscar, por ejemplo, Horacio Quiroga, que es un autor uruguayo. Nos da unos resultados de búsqueda, dependiendo, bueno, si hubiéramos puesto solo Quiroga, sería como muchos más resultados. Elegimos a la persona que estábamos buscando y acá se presenta una ficha. Bueno, la ficha esta es muy parecida a lo que ustedes se van a dar cuenta, a lo que vimos con Nat. Solamente que lo que hace en este caso es, están seleccionadas las que son más relevantes para esta temática, ¿no? O sea, porque nosotros queremos trabajar aspectos relacionados con el dominio público. Nos interesan, por ejemplo, fecha de nacimiento y muerte, nos interesa qué tipo de disciplina era el autor, el lugar, de qué lugar es. Y bueno, también hay enlaces a los distintos proyectos Wikimedia. Lo que podemos, también hay una pregunta acá en la ficha que pregunta si está en dominio público. En este caso dice consultar obras individuales porque en algunos países algunas de las obras pueden estar todavía en dominio privado, aunque en la mayoría de las veces en este caso van a estar en dominio público. Si hacemos clic en buscar obras, lo que va a hacer ahora, lo que estuvo haciendo la máquina es hacer una query, porque, a ver, volvamos para atrás. Acá Horacio Quiroga era la misma ficha que ustedes vieron de Marosa y Giorgio. Acá lo tengo a Marosa. En la ficha de Marosa es la misma ficha que vieron ustedes. Acá, en cambio, cuando apretamos en buscar obras, lo que estamos haciendo es usando un servicio de Wikidata, que es el servicio de queries, de preguntas, al cual le preguntamos, ya no entramos en una ficha específica, sino que le preguntamos todos los elementos que tienen como autor a Horacio Quiroga. Entonces acá nos devuelve la lista, a veces van a ver que se repite, es porque son distintas ediciones de un mismo libro, por ejemplo, y nos dice si la obra está con este iconito disponible para descargar o no. Por ejemplo, si hacemos clic en Cuentos de amor, de locura y de muerte, entramos de nuevo. Acá ya estaríamos entrando de nuevo a la fichita de la obra, con algunos datos seleccionados que también son de utilidad para el tema este, que es conocer si está en dominio público. Y acá sí tenemos como afirmaciones. Jorge, se muteó el... Ay, perdón, Ahí no está, sé qué pasó. ahí está. Sí. Y aprovecho de decirte que 5 minutos, por favor. Ok, perfecto. Bien, entonces les decía, estamos acá en la ficha de la obra y acá encontramos que acá sí, afirmaciones sobre el Estado de Derecho de Autor como mucho más específicas. Nos dice que esta obra está en dominio público en países
con 80 años post-mortem autoris o menos, y también en Estados Unidos, que tiene otro régimen, ¿no? Si hacemos clic en cuáles son estos países, nos da la lista de países, ¿no? Y si entramos acá a país, nos dice el plazo específico de ese país. Si quisiéramos saber, en cambio, por ejemplo, tener un panorama general de los plazos de todos los países, podemos entrar también a esta otra pantalla, donde de nuevo lo que hizo la máquina es hacer una query en Wikidata y armarlo, o sea, ordenar esos datos de manera que sea lo más amigable posible. Por supuesto que, como decía Nat, acá yo le mostré el ejemplo donde lindo, ¿no? Pero por ejemplo, acabo de buscar en Marosa Di Giorgio, cuando hacemos clic en buscar obras, y no se encontraron obras de Marosa Di Giorgio, que es una de las poetas más importantes de Uruguay, ¿no? Bueno, esto es en lo que hay que trabajar. Una cosa de la que hace Paulina es hace fácil identificar qué información falta, ¿no? Y bueno, e invita a agregarla a Wikidata. La idea es que en un futuro haya una interfaz como más directa de editar, pero en este momento lo que hace es llevarnos a Wikidata, y bueno, nosotros acá podríamos crear un nuevo elemento en Wikidata, ¿no? También a veces nos encontramos con que hay información incorrecta, no sé, vemos una lista de obras y hay desde errores ortográficos hasta hasta elementos duplicados, hasta chistes, ¿no? Alguien que le cambió la etiqueta del nombre a algo, ¿no? Entonces, pero nos sirve, si bien a veces puede ocurrir eso, la herramienta nos sirve para identificarlo y cambiarlo fácilmente. Así que bueno, voy a volver a la presentación. Esto es lo mismo esto lo traje de backup por si fallaba. Y bueno, ¿qué queremos lograr con Paulina? Queremos seguir trabajando en esta interfaz de búsqueda global y multilingüe. Una cosa que no les conté es que en este momento está en español, pero también está en inglés. Podemos cambiar. Y la idea es poder traducirlo a distintos idiomas. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de una autora japonesa, donde, bueno, están en inglés los datos. A ver, vamos a ver. Acá donde ven todavía, ya les digo, la interfaz está en 2 idiomas, pero Wikidata lo que permite es que como Wikidata funciona en 300 idiomas, uno si quisiera, o sea, generando la interfaz de Paulina, que son unas pocas cadenas de texto en los distintos idiomas, se podría también generar interfaces en muchísimos idiomas. Por ejemplo, yo les quiero mostrar nada más que esto porque es súper interesante. Es algo que todavía no está incorporado, pero quiero... Porque bueno, el idioma japonés, no sé cuál es el... Bueno, en fin, si uno cambiara acá el idioma en este momento, para cuando encuentra datos en Wikidata relativos a ese idioma, ya, o sea, todos los datos que toma de Wikidata ya los toma en el idioma que queramos, ¿no? En este caso, no me acuerdo cuál es el código del idioma japonés. Pero bueno, nada, eso, decirles que va a ser muy fácil adaptarlo a distintos idiomas. Y entonces, bueno, queremos internacionalizarlo más. También queremos construir versiones de la herramienta nacionales, regionales o temáticas, porque así como esta base es global, se pueden hacer filtros que sirvan para generar bases locales o distintos temas. También, bueno, como les decía, sirve para identificar brechas de conocimiento y también para, a través del uso de la herramienta, a través de
de pensar ideas interesantes de qué datos se podrían mostrar, eso también nos ayuda a pensar, incluso dentro de la comunidad de Wikidata, cómo modelar mejor los datos sobre el dominio público. ¿Mm? Bueno, por último, ahora sí, las tecnologías que usamos para esta herramienta, bueno, son Wikidata para los datos. Toolforge es el servicio de alojamiento de aplicaciones de la Fundación Wikimedia. Está alojado ahí la aplicación, por eso la web es paulina.toolforge.org. Usamos las APIs de Wikidata y de MediaWiki. Está programado en Python con un framework, como se llama, web, que es Flask. Y la internacionalización es una herramienta que se llama Babel. Pero bueno, esto es ahora, la herramienta está bastante nuevita y está en desarrollo todavía, van a haber un montón de fallas. Ahí, mientras yo hacía unos clics, vieron que salió un error en un momento. Bueno, ese tipo de cosas está pasando bastante todavía, pero bueno, lo vamos a ir estabilizando de a poquito. El repositorio de código está acá, el link, pueden entrar para ver de qué se trata. Y bueno, las organizaciones que sostienen el proyecto, bueno, Wikimedista Uruguay, por supuesto, y otras organizaciones, Ártica, Creative Commons Uruguay y Data Uruguay. Pero ya les digo, está pensado para trabajar en conjunto con otros países y con otras instituciones de América Latina e incluso más allá. Así que bueno, eso es un poquito lo que quería contarles. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Nat, a Víctor también. Muy interesante ver como dos modelos de trabajo con los datos de digitalización, uno más centralizado en el caso de la experiencia de Víctor y uno más descentralizado, podríamos decir, en el caso de Nat y Jorge. Así que muy interesante. Fuimos anotando algunas preguntas. Si les parece, voy a direccionarlas a ustedes. Voy a partir por el caso de Memoria Chilena, que fue el primer expositor, después voy a pasar directamente a nuestros amigos uruguayos y después ocupamos el mismo orden para las respuestas. ¿Les parece? Perfecto. Para Víctor, surgió una pregunta en el momento en que estabas mostrando los esquemas de digitalización, desde la obra original hasta la digitalización en sí, y surgió la pregunta sobre cómo resuelven el problema de la autenticidad al digitalizar un documento. Así está expresada la pregunta, probablemente se puede tomar desde muchos puntos de vista, pero al parecer hay una pregunta respecto de la originalidad del documento que está siendo digitalizado y cómo garantizar esa autenticidad en el producto digitalizado finalmente. Y otra pregunta a Víctor tiene que ver con cuestiones más prácticas de cuánto tiempo lleva el proceso que tú describiste, cuánto tiempo cuesta hacerlo, y el nivel de inversión financiera necesaria para eso. Esta persona que pregunta es bibliotecaria de una institución y no tienen tantos recursos, pero tienen mucho contenido en libros, pero no tienen muchos recursos para poder digitalizar. Entonces, si es que tú pudieras dar algunas luces respecto de cuánto tiempo y cuánta inversión financiera se necesita para eso, al menos en términos generales. Y para Jorge y para Natalia, respecto de Wikidata, si es que surgió esta pregunta que bien habitual, si es que cualquier persona puede crearse una cuenta en Wikidata. Y esta es la parte relevante, ¿cómo se aseguran que las personas no agregarán datos erróneos, se certifica o algo así? Esa es una pregunta general respecto de la operación de Wikidata. Eso en general también, si es que acá Carlos acaba de poner una, que si es que existe alguna posibilidad de lograr algún tipo de convenio con bibliotecas de América Latina, en especial caso México. No me queda bien claro si es que es una pregunta dirigida a alguno de los expositores o en general. Pero esas son las preguntas que hemos ido recopilando. Si aparecen más y nos da el tiempo, vamos a seguir haciéndolas. Víctor, si quieres puedes partir tú, después pasamos a Jorge y Nat. Bueno, gracias. Respecto del asunto de la originalidad o la fidelidad en la digitalización respecto de lo original, es como un asunto que siempre ha estado,
que siempre ha estado en la palestra cuando se habla de la digitalización, sobre todo de objetos físicos o, para decirlo, de colecciones patrimoniales como de la Biblioteca Nacional. Por supuesto, hay cosas que no se pueden digitalizar. La realidad no se puede digitalizar, digamos, así como la tridimensionalidad de un objeto no se puede digitalizar. También hay otros asuntos, por ejemplo, este es un ejemplo muy típico, pero hay libros como los libros de artistas o ciertos libros de poesía que, cuya, cuya manera de generar sentido es a partir de estas otras dimensiones materiales del objeto, del libro, a partir de pliegues, objetos incrustados, etcétera. Así también es difícil digitalizar la magnitud, que es algo que nunca había pensado, pero sí, es muy difícil digitalizar la magnitud y dar cuenta de la magnitud de un objeto en una visualización, en una pantalla, digamos. Es difícil en ese sentido pensar en escalas. Entonces, hay muchos contenidos, digamos, en las digitalizaciones de objetos físicos que se pierden. Lo que sí es recuperable es el trabajo que hacen las personas en el momento en que acceden a esas digitalizaciones y pueden, por ejemplo, contextualizarlas. A eso me refiero con asegurar eh, la relación del, digamos, el objeto digital con el objeto original, por decirlo, o el objeto físico, para ser más precisos. En ese sentido, el trabajo específicamente de memoria chilena es particular porque su gran esfuerzo es por dar cuenta de los contextos de producción y recepción de los objetos digitales. Particularmente, nosotros trabajamos con libros, revistas y diarios, o en términos más generales, con las colecciones bibliográficas y documentales de la Biblioteca Nacional. Ahí la pregunta de cómo dar cuenta de esas otras dimensiones materiales o físicas o extralingüísticas o extravisuales de los documentos es una pregunta abierta. Nuestra respuesta es la investigación, nuestra respuesta es la interpretación. Nuestra respuesta, eh, en ese sentido, ante la descontextualización en la que vivimos constantemente por el devenir imagen del mundo, por decirlo de una manera muy ciútica, es explicar de dónde vienen las cosas, qué se ha dicho sobre las cosas, qué se ha dicho sobre los libros, en qué momento se ha dicho qué sobre los libros, y en ese sentido ofrecer una especie de historia o una historicidad del objeto. Eso es un poco la pregunta por donde nosotros abordamos el asunto este de la fidelidad o la originalidad. No es que la originalidad o la fidelidad o el mundo material no exista en el mundo digital, sino que sí existe. De hecho, es una gran limitación, a veces es una gran pérdida, pero el asunto es que hay que mostrarlo, hay que hablar de aquello y por supuesto hay que poner en contexto el trabajo. Por eso también es importante las personas que reciben o leen o visualizan estos objetos, porque esas personas no conforman un colectivo uniforme con las mismas necesidades y con los mismos conocimientos. Una pregunta gigante respecto de toda nuestra manera de enfrentar el mundo y generar sentido es la pregunta por aquellas personas con, por ejemplo, analfabetismo funcional, con dificultades de acceso. No solo, aquí ya no es solo como condiciones, digamos, materiales, económicas, sino que también hay otro tipo de condiciones que tienen que ver con la construcción del entorno que las sociedades hacen por las cuales ciertas personas son identificadas como con discapacidades. Entonces ahí hay también un asunto súper grande. Y perdón por irme un poco como por la tangente respecto de esa pregunta, pero creo que también tiene mucho que ver o está en el corazón del trabajo este de trabajar con información o trabajar con datos o trabajar con objetos en Internet. Porque desde nuestro punto de vista, la idea es que las personas puedan leer los libros de la biblioteca e idealmente generar conocimiento y luego hacer esos libros propios y en ese sentido construir el patrimonio. Respecto de lo otro, de los recursos, sí, cómo está pensado Memoria Chilena y los servicios de la Biblioteca Nacional
están vinculados, por supuesto, a un presupuesto del Ministerio de de las Culturas y el Patrimonio, y en ese sentido puede ser que se necesiten muchos recursos, pero lo que en realidad se necesita es personas, más que dinero. Porque, por ejemplo, les puedo contar que Memoria Chilena trabaja con, así como la Biblioteca Nacional Digital, trabaja con un software propietario. O sea, eso significa que hay una gran cantidad de recursos económicos que se deben pagar año a año para asegurar que los servicios estén disponibles en Internet. Eso es una elección que se toma porque esos recursos están disponibles por ahora. También se podría haber tomado otro camino, de hacer desarrollos propios dentro de la misma institución, pero eso, por ejemplo, significa el monitoreo constante, capacitación del personal, de informática, por ejemplo, etc. Entonces, son decisiones que se toman en algún momento. Se podría haber tomado el camino del desarrollo propio de la institución, pero eso implica cierta, como gastar dinero y tiempo y recursos en otros aspectos. Se toma la decisión por un software propietario porque todos esos otros aspectos están de alguna manera cubiertos, así como el de la seguridad de la plataforma, digamos. Entonces, mi pregunta ahí es que sí, los recursos son muy importantes, pero también se puede trabajar con pocos recursos. Ahí la creatividad y sobre todo la reflexión sobre cómo hago las cosas, la documentación a partir de otras instancias, como lo que nos contaban sobre Jorge, sobre Paulina y estas otras, y otras experiencias. Toda esa documentación y el autoaprendizaje son importantes para poder llegar a establecer tareas, acciones, actividades y procesos que puedan ser repetidos en el tiempo, replicados, digamos. Y con eso generar un flujo de trabajo, métodos de trabajo y líneas de trabajo. Siempre teniendo en el horizonte qué es lo que queremos, cuál es nuestra misión. Como decía, Perdimos a Víctor, ¿o no? ¿Todos lo perdieron? Sí. Ok, esperemos a ver si es que vuelve. Pasamos a Jorge y Nat. Le recuerdo la pregunta porque puede que el resto no la tenga. La pregunta era respecto de si cualquier persona puede crearse una cuenta en Wikidata y cómo aseguran que las personas no agreguen datos erróneos, si se certifica de alguna manera o cómo opera la plataforma para poder prevenir esas cuestiones. Bueno, eso es una pregunta frecuente cuando hablamos de Wikidata, pero también cuando hablamos de Wikipedia y de cualquier proyecto del movimiento por esta cuestión de que sí, la idea es que todos podamos contribuir. Como dijimos, siempre lo preferible es poder tener una referencia para la información que estás agregando, es decir, que no sea algo que simplemente uno sabe y va y lo pone, sino que poder citar, bueno, esto lo saqué de este sitio web, de este libro, de tener una fuente al respecto del dato que está sumando. Y hay muchas personas, así como voluntariamente hay gente sumando datos a Wikidata, también hay gente que voluntariamente utiliza herramientas de patrullaje para ir como vigilando, mirando de alguna manera las ediciones que van haciendo otras personas. O sea, uno podría ir y poner un dato erróneo y que eso quede ahí por mucho tiempo, pero también puede pasar, y de hecho si son datos que frecuentemente se utilizan, lo más probable que pase es que rápidamente otra persona vaya y deshagan nuestro cambio erróneo o que alguien nos contacte, otro usuario, diciendo, por favor, fíjate si esto que pusiste acá está bien. Eso se da en todos los proyectos de Wikimedia. No sé si Jorge, que tiene muchos años de editor encima, tiene algo que agregar respecto a eso. No, no, que en general siempre, como visto de afuera, siempre pensamos que esto puede llegar a ser una catástrofe, pero luego mágicamente, bueno, mágicamente no, gracias al trabajo voluntario de tanta gente, funciona. Increíblemente funciona. Así que bueno.
Muchas gracias a los dos de nuevo, a Víctor también, que lamentablemente no hemos visto que haya vuelto. Le vamos a mandar también los comentarios de usted a través del chat respecto de su experiencia. Queríamos agradecerles a todos por la participación en estas 3 sesiones, a los expositores de esta sesión y de las anteriores también. Y esperamos que haya sido de utilidad para todos los presentes, que haya sido un curso que les haya dado herramientas para el trabajo que hacen o para el que pretenden hacer, que hayan salido con algunas certezas respecto al tema. Sabemos que es bastante complejo y probablemente también aparecieron muchas dudas más, pero que al menos sirva para eh, facilitar de alguna forma el trabajo de ustedes. Ustedes también tienen los correos de todos los que participamos como exponentes en el curso. Entonces, si salen dudas, pueden hacerlas llegar. Y eso, Carla, no sé si quieres decir algo al final respecto de las cuestiones administrativas. Sí, bueno, nada más que dijiste tú, Felipe, solamente darle las gracias. Les mandamos, en todo caso, ahora por el chat una encuesta de cierre que nos va a servir mucho también para nosotros para los próximos talleres, porque esperamos también seguir haciendo estos talleres sobre cultura abierta. Con respecto a los certificados, vamos a estar generándolos dentro de las próximas 2 semanas, ¿ya? Ahí, a quien no le llegue el certificado y crea que sí asistió a las sesiones y por alguna razón no lo obtuvo, ahí nos puede avisar para ir revisando el caso a caso. Pero de todas maneras vamos a estar ahí dándoles las últimas informaciones, mandándoles las últimas presentaciones. Ahí creo que Michelle les va a estar mandando todo. Pero nuevamente, muchas gracias por asistir. Y ahí vamos a estar. Claro, ahí les decía a Nat que hay un grupo de Telegram sobre Wikidata. Y también creo que les habían pasado un Telegram sobre cosas glam de América Latina. Ahí les vamos a pasar todas las cosas por correo. En todo caso, también Víctor, Nat, Jorge, cualquier link que quieran pasar también nos pueden hacerlo llegar a nosotros. Nosotros se los pasamos a los asistentes. Pero también darle las gracias por haber estado hoy día y mostrar toda la información que tienen. Así es que eso voy a dejar de grabar ahora sí.